Bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro de los miércoles. En esta ocasión quiero invitarte a reflexionar sobre esas pequeñas cosas que nos hacen realmente humanos, que nos tocan el corazón. Son cosas que, pues por el tipo de vida que llevamos, a veces no valoramos lo suficiente hasta que entramos en una crisis, posiblemente, y a partir de ahí pues empezamos a considerar aquello que realmente merece la pena en nuestra vida. Bien, pues de esas pequeñas cosas es de las que creo que deberíamos ocuparnos más a menudo y no necesariamente cuando entramos en crisis, cuando nos sentimos mal, porque esas pequeñas cosas son las que nos alimentan, las que alimentan nuestro corazón, nuestra motivación, nuestra expectativa de vida, nuestros valores humanos en el día a día. Y sin ellas, pues nos falta algo, algo que pues nos puede llevar a un vacío existencial, que nos puede llevar a una superficialidad que nos hace sentir que nuestra vida pierde sentido. Y por eso es por lo que esto es tan importante. Cuando nos acostumbramos, cuando nos ponemos a observar y valorar esas pequeñas cosas que tocan nuestro corazón, y a cada uno, para cada persona pueden ser completamente distintas, pero a todos nos ocurre con algo. Y si no nos ocurre, un mal síntoma, porque entonces es como lo que se suele decir a través de esa metáfora, nuestro corazón se ha hecho de piedra. Y si nuestro corazón se hace de piedra, eso tiene consecuencias. Pero no voy a entrar en estos aspectos negativos que yo creo que además son bastante conocidos por la mayor parte de las personas que han sufrido sus efectos, sino en los positivos, en cómo poner remedio a eso que a veces nos hace sentir que nuestra vida pues no merece la pena, que está vacía, que nos deprimimos, que nos falta algo y no sabemos exactamente qué. Muy bien, pues eso que nos falta justamente es esto, esas pequeñas cosas. Curiosamente, a veces, bueno, a veces no son tan pequeñas, a veces son personas a las que amamos, personas a las que estimamos, no necesariamente en relaciones de pareja o de amantes, sino de amistad, y que a veces por una discusión perdemos. También son esas pequeñas cosas que pueden ser un álbum de fotos, que pueden ser recuerdos de nuestro pasado, de momentos de la infancia o de otros momentos de nuestra vida en que aquellas personas que posiblemente ya no están, sí nos dejaron parte de sí mismas a través de un objeto, una fotografía, un recuerdo, un momento. Y recuperar eso es recuperar también a esas personas, a esos seres queridos, que también pueden ser animales, que nos acompañaron en nuestra vida y que ahora pues siguen estando vivos en nuestro corazón si les permitimos presentarse en nuestra forma actual, la forma actual de nuestra mente. Por supuesto, no se trata de invocar espíritus ni hacer cosas raras, sino simplemente volver a recuperar los sentimientos, esos pequeños, grandes sentimientos que compartimos con esas personas, con esas mascotas, que nos permitieron a nosotros mismos, en nuestra intimidad, contemplando una puesta de sol o en cualquier otro momento paseando por el campo o en un cruce de miradas por la ciudad, eh, en sentir esa chispa que pues puede parecer intrascendente. Puede que incluso en un cruce de miradas, en la ciudad, en la calle, en una calle concurrida, pues ni siquiera volvamos a ver a esa persona, pero esa mirada concreta, de entre cientos de otras miradas, nos hizo sentir algo. Algo que tampoco tiene por qué ser eh, una necesidad de utilitarismo, de atrapar a esa persona y hacerla nuestra, igual que una flor. No es necesario cortar las flores del campo cuando nos hacen sentir bien. Lo importante es contemplarlas en ese justo momento en que nos permiten hacer resonar nuestro corazón. Y ese momento, a veces, incluso si lo sentimos con una flor, al cortarla, ya no es lo mismo, porque es el momento con eso, esa persona, ese objeto, esa mascota, ese momento que, evidentemente, si estamos conviviendo con alguien,
pues ese momento puede ser repetido muchísimas veces. Pero incluso cuando nos acostumbramos a convivir con alguien, a veces esa cotidianidad hace que los momentos valiosos se pierdan, porque por eso, porque el estrés nos absorbe, nos absorben otras cosas y dejamos de mirar, dejamos de valorar, dejamos de sentir esa resonancia anímica, esa sonrisa con esa persona o con esa mascota. Y son momentos que perdemos de vida, porque cuando nosotros vamos acumulando todos esos pequeños momentos, entonces siempre están vivos en nuestra memoria y eso es lo que inmortaliza a los seres queridos, a nuestras mascotas, a los momentos vividos, nos hace sentir que nuestra vida se mantiene, no somos cáscaras vacías, sino que hay algo especial que nos permite seguir sintiendo nuestro corazón palpitando como seres humanos. Bien, pues de esto es de lo que hoy trata este encuentro y hablaremos ahora con un escritor argentino que está recuperando también esos momentos especiales con su familia, en sus orígenes, en su infancia, en distintas circunstancias y está preparando algo con ellos. Y yo creo que es un buen ejercicio que también puede darnos ideas a los demás, a quienes a veces hayamos dejado escapar esos pequeños momentos que nos hacen grandes, esas pequeñas cosas que nos hacen grandes como seres humanos, que engrandecen y alimentan nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestra, podemos decir, amor o nuestro enamoramiento de la vida, pero en cualquier caso es eso que nos hace sentir vivos. Bien, pues sin más, ahora pasamos a esta entrevista y seguimos reflexionando sobre estas pequeñas cosas que a partir de este momento, si no lo hemos hecho ya, podemos ir recuperando o almacenando en esa memoria o en un pequeño cofre, ya sea físico o mental, donde después, en ciertos momentos de soledad, podemos encontrar el alimento que necesitemos para nuestro día a día, para seguir motivándonos, para seguir sonriendo y compartiendo esas sonrisas o esas miradas en segundos por las calles para iluminar un poco más el mundo. Y entiendo que es muy importante esa labor si la repetimos todos, porque el mundo necesita de esas pequeñas cosas, especialmente en este momento, esas pequeñas cosas que nos tocan el corazón y nos permiten seguir teniendo confianza en la humanidad. Bien, pues que así sea, que puedas compartir, que puedas vivir, que puedas disfrutar de esas pequeñas cosas hoy y hacerlas crecer desde tu corazón y allí donde llegue tu resonancia, tu perfume humano. Sí, Bienvenido Alejandro y me gustaría que nos contaras cómo van ahora tus proyectos, qué es lo que estás haciendo con este nuevo libro, cómo te sientes de motivado, el impulso que te guía. sí, es realmente obsesivo. Me levanto tempranísimo a la mañana y me pongo a escribir, a corregir, copiar y pegar y voy armando un texto más largo y casi no hay nada que concite más mi atención en este momento que eso. Es un trabajo fascinante, absorbente, me maravilla, Claro, porque buceo en artículos, en recuerdos, en cartas, en informes, en artículos de revistas, de diarios, todos que tienen que ver con familiares, parientes, mis padres, mis hermanos, conmigo, todas las cosas que tienen que ver con lo que hace a la vida de un personaje, ¿no? En este caso son todos reales, pero de algún modo la realidad se dispara y se convierte a veces en cuentos, en leyendas, en poemas. Es un trabajo muy fascinante para mí. muy bien, muy bien. Bueno, y seguro que al estar tan motivado, tan fascinado, eso te ayuda también en tu vida diaria, ¿no? Porque tener esa inyección de motivación es importante, a todas las edades, pero eh, Sí, Juan Antonio,
Si se quiere, es triste decirlo, pero es una carrera contra el tiempo. Ayer se murió un artista amigo nuestro y todos creo que lo sentimos igual. ¿Nos alcanza el tiempo? ¿Dios querrá que terminemos con esto? Es una carrera desesperada, porque no sabes si vas a llegar o no. Ya, Quizás no te pase, pero a mí me sucede y querría que Dios me dé tiempo para terminar una novela que realmente apunta a infinita, pero en algún momento tengo que darle el punto final y decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? claro, claro. Pero tú lo pones como, o tienes una estructura de personajes, una problemática, un punto de partida y llegada, o simplemente lo vas componiendo así como algo más espontáneo. No, yo les agradezco a los personajes porque han querido trabajar para mi novela, pero en realidad son todos seres que han existido, que existen de verdad. Son reales, pero yo los hago funcionar como personajes de ficción y con el tiempo, quién sabe, digamos, cuando vos lees El Quijote, ¿quién es más real? ¿El caballero de la triste figura o Felipe II? ¿Es Ya. muy atrevido lo mío? No, 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 no. Me parece que el enfoque, sobre todo lo importante es que tú comiences con esa motivación y que luego, pues, los personajes en busca de autor, como diría Pirandello, Sí, pues, sí, vayan componiendo también ese elemento, ¿no? Porque es, recuperar tu memoria, recuperar elementos anecdóticos, quizás también de tu entorno, de allí, de Buenos Aires o de los lugares donde estés recreando esta novela. Pero la cuestión es que normalmente para una novela o para, pues, una película hace falta como una problemática. O sea, que mantenga la tensión, el deseo de los lectores para entrar en este mundo. ¿Y cómo ves tú eso? ¿O simplemente lo pones como un elemento anecdotario? si se quiere es anecdotario, pero fíjate vos que en toda vida hay montones de elementos que hacen a lo que uno es y que por ahí no son relevantes, pero son lo que finalmente sos. Claro, Cuando un autor se propone escribir una ficción, evidentemente está descartando montones de elementos solamente para sujetarse al hilo conductor de la narración. Pero cuando yo cuento cosas que he vivido, que me han formado para ser como soy, por ejemplo, un viaje que hicimos con mi padre y una cantante lírica, dieron un recital en Burgos, viajamos en tren desde Madrid, ellos hicieron su trabajo y después fuimos a un hotel y del diario nos pidieron si nosotros podíamos escribir una reseña. Estoy hablando del año 75. sí, Franco vivía todavía. Yo tenía 21 años y era muy atrevido. Y entonces dije, yo me animo a hacerlo. Estaba con papá, que era el músico pianista acompañante, y con la señora cantante, y les hice algunas preguntas técnicas y escribí un artículo. Y al día siguiente se publicó en el diario de Burgos. Y pasaron quizás 30 años y yo dije, ¿qué habrá sido de eso? Como yo llevo una agenda de todo lo que hago, sabía qué día se había publicado. Y los mm, busqué por internet y les escribí y me contestaron y me mandaron una fotocopia o un escáner del artículo que había sido escrito 30 años atrás. sí, Y después de ese día, bueno, fue una noche muy linda, después nos invitaron a comer a un lugar que se comía un cordero asado o al horno, riquísimo, una noche muy fría de invierno en Burgos. sí, Mi padre y la cantante se volvieron a Madrid y yo tomé el tren contrario hacia San Sebastián. Nunca había estado ahí. ya, Había conocido unos vascos en Buenos Aires, que eran parientes de unos amigos, y bueno, los llamé y me presenté en la casa de ellos, me invitaron a comer, y me dijeron que en San Sebastián hay un centro de estudios vascos, ujú, hacia el cual fui. Me atendió un señor muy educado porque me vio consultando el diccionario de Michelena, que creo que son 52 o 53 tomos, y yo buscaba antecedentes sobre mi familia. Cuando el hombre me vio, me llamó y me preguntó si mi interés era genealógico o heráldico, y le dije que no, que yo quería saber dónde estaba el caserío de los El Coro. Y lo averiguamos. De ahí me tomé un trencito de Torcha Angosta que va a Eibar, ujú, de ahí fui a Vergara, de ahí me llevaron en autostop hasta una ruta y después una señora me dijo que tenía que subir un camino de montaña que era de tierra. Y lo hice.
por caseríos abandonados con perros que me ladraban. Y según la descripción del libro, el caserío tiene enfrente una ermita con el escudo familiar como en espejo, o sea, Sí. visto de izquierda a derecha, ¿no? Y yo lo vi de lejos y dije, esa es. Bajé el valle, crucé el río, subí y efectivamente era el caserío de los El Coro. Y había un señor trabajando la tierra y podrás creer o no, año 1975, yo no hablo una palabra de euskera, el hombre no hablaba una palabra de castellano. No nos entendíamos más que por señas. Y Ya. así fue. Y después me fui, como ya conocía el lugar y era joven, en vez de seguir el camino fui a campo traviesa, como se dice en la Argentina, no sé si en España se Sí, dice sí, igual. sí, también se dice, sí. Y llegué a otro caserío donde había otro señor vasco que tampoco hablaba castellano. Y Sí, ya se hacía la hora del mediodía y yo por señas le decía si del agua del arroyo se podía tomar. El hombre me entendió y tenía como unas botellas de sidra rústica amontonadas ahí abajo de un sí, soportal y me dio una y la abrió para que yo bebiera. Y yo le di mi billetera para que él se cobrara y me dijo que de ninguna, me dijo no, por señas que de ninguna. Así que yo bajé alegremente tomándome una sidra rústica del pico de la botella y después volví a Eibar, donde había dejado mi valija o la maleta para después volverme. sí, Y como era el mediodía, me fui a un bar a comer y tomar algo. Me puse de pie en la barra, no sé si se dice en España la barra del bar. sí, sí, sí. Eh, Pedí una tortilla y me fui al baño. Y cuando volví del baño, la tortilla no estaba en la mesa. Yo quedé sumamente sorprendido. Y yo creo que lo que pasaba es que el dueño del bar me quería sonsacar quién era yo, porque ahí se conocían todos Ya. y yo tenía un cierto aspecto de extranjero, por la forma de hablar, de vestirme, de peinarme. Y entonces le conté por qué estaba ahí, y me dijo, hombre, en esa mesa está Jesús el Coro. Y lo llamó, y el chico se acercó y me invitó a la mesa y tomamos algo, y después le dije, bueno, yo me voy. Y me dijo, no, de ninguna manera. Me acompañó a pie hasta la estación de trenes, buscamos la maleta, y me invitó a su casa a almorzar. Y después me quedé una semana en su casa, donde Vaya. unos amigos me pasearon por Guetaria, Aránzazu, toda la parte de Sí, ahí sí. de Guipúzcoa, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso fue real en mi vida. Si yo lo cuento puede parecer inventado, y hay muchas más anécdotas y circunstancias y detalles de todo eso. Pero mi vida era así, yo viajaba por España libremente y tenía experiencias insólitas, únicas, ¿no? Muy Ahora, bien. si se puede convertir en ficción, sí, pero de hecho todo fue real lo que cuento. Claro, claro. Bueno, no tiene que convertirse en ficción. Simplemente en los documentales, normalmente cuando se presenta, por ejemplo, también se aborda una problemática como una investigación, una problemática que se trata de resolver. En este caso, quizás no sea una problemática, sino es ese entusiasmo por descubrir tus raíces o los distintos aspectos que han configurado tu vida, ¿no? Sí, y después pasaron los años, yo hice unos dibujos de ese caserío. El hombre, mi anfitrión, el padre era pintor, era también operario de una fábrica, pero los fines de semana pintaba al óleo. Y había pintado unas montañas del Duranguesado con un caserío y me lo regaló y lo traje a la Argentina, ¿no? Pero muchos años después mis primos, los Puso, que vos los conocés, viajaron a España y fueron a ese mismo lugar. Habían pasado 30 años, ya el camino de tierra está asfaltado, el caserío está todo remozado, hay gente que lo habita, dan de comer, es todo distinto. Y otro primo mío, hermano de Cristian, hizo una investigación genealógica y se remontó creo que hasta el siglo XIV, qué sé yo, o XV. Pero todo eso fue porque de algún modo yo había estado ahí y les había contado mi experiencia. O sea Claro, que los hechos no quedan así, sino que después se ramifican o fructifican. claro, claro, claro. ¿Qué sé yo? Son experiencias de vida, Juan Antonio. Yo me alegro de tener todas estas experiencias para contar y que mis hijos a veces no lo creen, creen que yo invento, pero te juro que es todo real. Claro, claro. Pero yo creo que esa es la base para poder escribir, ¿no? Tener experiencias. Luego las experiencias las puedes vertir directamente, como estás haciendo tú, contar cómo fueron,
o las puedes esconder debajo de metáforas o alegorías para proteger algún aspecto, ¿no? Sí, Ocurre con la ficción. Pero en cualquier caso, sea ficción o sea una narración de un hecho real, siempre es fundamental tener experiencias, porque si no, eh, pues parece como que resultaría como vacío, ¿no? El relato, ¿no? Faltaría la parte sí, cardiaca, la parte vital. claro, hay autores que más bien se nutren de lo que han leído en las bibliotecas. Mm, Yo he leído mucho, como habrás leído vos, pero también tengo cosas vivenciales que contar, claro, claro. y muchas. Y bueno, también, como te digo, hice recopilación de historias familiares que he oído por tradición oral o a veces porque he revisado cartas de gente que ahora se murió, pero bueno, si alguien las guardó es para que otro las lea, ¿no es cierto? De Claro, mis claro. abuelos, de parientes, tíos, y yo que tengo esa manía guardo todo y lo uso. Por ahí a Claro. otra gente no le importa, pero No, pero a veces es una labor como de historiador y recopilador o crónico, ¿no? O sea, de sí, crónica. un cronista, creo que esa sería la Sí, palabra. sí. Muy bien, pues eso me parece magnífico. Y espero que todo ese proceso que estás desarrollando, todo ese trabajo, pues vaya dando sus frutos. En principio, yo entiendo que ya te lo está dando a ti, a través de esa Sí, motivación, de esa ilusión. Y que luego eso se pueda contagiar, ¿no? Ese entusiasmo se pueda contagiar. Y que incluso, pues como tú también decías, ¿no? Dé lugar a otros viajes, a otras investigaciones, a otros desarrollos como ocurría con tus primos. sí, la vida no se termina nunca hasta el último día, ¿no? Todas las horas hieren y la última mata, pero sí, la vida sigue. Sucede que yo lo tomo también como ejercicios de estilo, porque algunas crónicas son en tono más bien humorístico, Mm, otras son más vale poéticas, otras son de reflexión filosófica o religiosa, y otras son meramente como etnográficas, contar cuestiones de cómo se vivía antes, qué me contaron mis padres, mis abuelos, eh, todas historias de familia, pero que hacen a que uno sea como es. claro, claro, por supuesto. Y yo creo que ahí está también implicada la tradición oral, que fue lo que fue conformando la cultura humana. Es decir, antes, bueno, en la prehistoria ya casi, se transmitía pues a los jóvenes del grupo la historia de la familia cuando ya se les iniciaba y se convertían en hombres, ¿no? Para que conocieran la historia de la familia, porque ese era el legado que, claro, al principio, pues quizás de una forma más primitiva tenía otros elementos míticos o mágicos, pero es que ese es el valor, es decir, el alma de un grupo, de una pertenencia que deben estar incluidos en cada uno de los integrantes de esa familia. Y yo creo que Sí, recuperar eso me parece que es fundamental para todo ser humano. y en el mundo que vivimos tal vez tienda a perderse eso si alguien no se toma el trabajo de hacerlo, porque Claro. eh, hay otros entusiasmos, otras llamadas para la atención y quizás no se busca tanto lo histórico, el pasado, sino como el presente inmediato que es fugaz y que desaparece, ¿no? Pero precisamente Y por eso se crea como un vacío. claro, Y yo creo que hay sí. que llenar ese vacío con alma, ¿no? No es que haya que quedarse en el pasado, pero sí No, tenemos unas raíces y esas raíces tienen un valor. y sí, yo creo que desde los trovadores que cantaban la vida de los héroes o de los reyes y dejaban por escrito eso, o los que pintaron las cuevas de Altamira, que algo querían dejar constancia de lo que vieron, de lo que vivieron. ¿Cómo será eso? Pero el arte está, creo, eh, en el corazón del hombre para guardar memoria de esas cosas. La idea es dar valor, pues, a esa tradición que nos hace humanos frente a todo lo que es la tecnología, que está muy bien, pero que puede llevarnos a un vacío superficial que nos amenaza en muchos sentidos. Entonces, yo creo que hay que poner Eso corazón. sin duda,
por un lado, pero por otro, fíjate vos que cuando Schliemann descubre Troya, era porque había leído la Ilíada Sí, sí, y Homero, que había escrito 2700 años antes, de algún modo dejó una crónica fidedigna, tanto que pudieron encontrar una ciudad perdida en base a un poema. claro, claro, No sí, deja de ser digno de atenderse que el arte funciona así también, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y lo sabemos por las catedrales, por la música, por todas las relaciones que el hombre tiene con sus semejantes, con Dios, con la naturaleza. A mí me parece un ejercicio maravilloso. Sí, por supuesto que lo es, e insisto, ¿no? Yo creo que hay que recuperar nuestra humanidad en un sentido actualizada, pero en donde sintamos palpitar nuestro corazón y lo podamos contagiar. Claro, Claro, no quedarnos solo en lo superficial, en la apariencia, en el dinero, en... No, porque muchas de esas cosas, no quiere decir que el dinero esté mal, ni la apariencia, ni los títulos, ni nada, pero cuando falta corazón, pues termina quedando como vano. sí, qué suerte que en eso coincidimos, ¿no? Sí, 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 claro. Y yo creo que hay que atraer esa cordura a los tiempos que corren. Respetando, por supuesto, también las orientaciones de la actualidad, pero poniendo valor en lo que realmente merece la pena para seguir siendo humanos, si no nos terminaremos convirtiendo en robots. Vaya, qué riesgo, ¿no? Y cada vez crece más ese riesgo. Sí, sí, Con la sí. inteligencia artificial se nos va a complicar distinguir la realidad de la ficción. Sí, bueno, quizás tampoco haya que tenerle miedo, pero sí apostar por lo humano. O sea, la Sí, pasión de la inteligencia artificial, de la tecnología está ahí, se está invirtiendo mucho y traerá también buenas cosas, pero no podemos dejar de apostar por lo que nos hace realmente humanos, porque sería nuestro error por falta de acción. Entonces, cuando me sí, encanta lo que decís, Antonio. Eh, esa vocación por el humanismo, ojalá no la perdamos nunca y yo te agradezco que vos me lo recuerdes cada vez que nos vemos. muy bien. Bueno, Alejandro, pues un placer ha sido de nuevo el tener esta conversación y seguimos apostando por eso, poniendo corazón a través de la letra, a través de la tinta. Bueno, ya no se usa tanto la tinta porque utilizamos Sí, ordenadores, pero a mí de vez en cuando también me gusta escribir con pluma, porque sí, claro que sí. es otra sensación como la de acariciar el papel, ¿no? Sí, somos de otra generación nosotros, me parece. Sí. Muy bien. Bueno, pues Un placer. mucho éxito, un placer y muchas gracias por esta entrevista. Y adelante con todo ese proyecto que siga palpitando hasta que entiendas que lo has culminado. Sí, 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 ya te haré saber y te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Otro Hasta abrazo para siempre, ti. Juan Antonio. Hasta siempre. Gracias. Chao, Seguiremos ahora en esta sección hablando de libros, en donde yo quiero proponerte, pues porque es mi hijo más reciente, ¿no? Esta novela que he sacado de La Trampa, que estoy presentando en distintas formas a través de las redes, a través de presentaciones físicas y que también está haciendo que muchas personas encuentren esas pequeñas cosas, esos momentos de enamoramiento del papel, a lo que hace ya muchos años llamé la papirogamia. Cuando tú tienes un libro entre tus manos, cuando hueles las páginas, cuando te relacionas en esa intimidad y te conviertes como si fuera una puerta mágica a un mundo paralelo, te conviertes en protagonista de una historia que al principio puede resultarte ajena, pero poco a poco llegas a sentir que los personajes se van convirtiendo en partes, pues sus alegrías y sus penas, pero también están haciendo que tu mundo crezca, que se recree ese mundo interno tuyo a través de la imaginación, a través de las emociones, a través de las vivencias, y eso también te hace alimentar esa otra parte humana de nuestro ser. Bien, pues aquí te dejo la novela, La Trampa, donde también se reflexiona a través de las páginas, el protagonista reflexiona sobre pequeñas situaciones que a veces consideraba
y todos podemos considerar como trampas en las que caemos, trampas que podemos solucionar si tenemos las herramientas suficientes. Y esas herramientas, o parte de esas herramientas y parte de la energía que necesitamos para usar esas herramientas, tiene que ver con estas pequeñas cosas que nos hacen grandes. Puedes adquirir la novela La trampa a través de la editorial Ibera Ediciones y te la envían a casa. Esta última sección de los cursos, de la formación, pues quiero proponeros también esa forma de encontrar la coherencia en los valores y también esta es una propuesta metodológica que yo hago para observar si somos coherentes o no con nuestros valores humanos y después también inteligencias múltiples, porque a través de esas inteligencias múltiples podemos reconocer cuál es nuestra orientación de vida y estar en resonancia. Y desde ahí es más fácil encontrar esas pequeñas cosas que nos hacen más humanos y que nos permiten encontrar la coherencia para llegar a ser felices de una manera o de otra. Pero creo que es fundamental aprender a conocer nuestros recursos porque tenemos muchísimos, muchísimos recursos que lamentablemente por el estrés de nuestros días, por la ansiedad de estar preocupados por ver cómo conseguimos dinero y hacemos esto y hacemos lo otro, a veces se nos escapan. Bien, todo eso está bien. Todo esto de ser profesionales, de ganar dinero, de tener una posición social, todo eso está muy bien, pero siempre y cuando no nos olvidemos de vivir, de ser auténticamente nosotros mismos. Por eso te invito a que entres en la página de métodobenedi.com y observes si alguna de las propuestas genera esa resonancia contigo. Si es así, pídeme información y con mucho gusto comenzaremos ese proceso para que encuentres esas pequeñas cosas que te hacen grande.